Estoy platicando con Luis Lauro Garza ya sobre su colaboración. Parece ser que después de que terminó la Revolución Mexicana, que mañana estaremos celebrando el 103 aniversario, un manto, de institucionalidad la cubrió y entonces se recupera la historia y es muy interesante lo que me dices, en los Así es. 60s. Sí, es que la visión que nosotros tenemos de la Revolución Mexicana es la construcción de una cantidad enorme. O sea, hubo un volcamiento después de la represión del 68 por parte de un segmento de académicos que decidieron o que reflexionaron sobre lo que estaba pasando en el país, y una de las primeras tareas que emprendieron desde el punto de vista académico fue revisar la historia del país. Y revisar la historia del país significaba empezar desde la revolución. O sea, no solo esta revisión que se hizo también del fenómeno del desarrollo estabilizador, que ahí se estaba, por cierto, partiendo. El desarrollo estabilizador... Era el de López Portillo. El López Portillo ya es el boom petrolero. El desarrollo estabilizador es el que empieza con más o menos en la etapa de Miguel Alemán. Gustavo Díaz Ordaz, por allá, ¿no? Y termina con Díaz Ordaz, y hay un personaje ahí, Ortiz Mena, Arturo Ortiz Mena, que es el que era el secretario de Hacienda, sí, y que duró de secretario de Hacienda con 2, 3 presidentes. O sea, y por ahí pasó aparte Miguel Alemán, Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, y la crisis política se presenta a partir del 68, y la crisis económica al sexenio siguiente con Echeverría. Es decir, Echeverría ya es la coronación de estas dos variables, la económica y la política. Fíjate que esto que estás citando de la revisión bibliográfica o de la producción bibliográfica, la producción, sí, así la es. producción bibliográfica de la Revolución Mexicana tiene mucho sentido en los 60s, porque después de que termina la Revolución tratan de acallarlo y manejarlo como una anécdota importante, pero de forma anecdótica de la historia de México, no de una transformación de ese México. Es que todavía nosotros sabemos o tenemos la referencia, empieza el 10, se acaba el 17, pero acordémonos que luego matan a Carranza, el presidente, luego matan a Adolfo de la Huerta, luego a Álvaro Obregón. Bueno, Pancho Villa incluidos. Bueno, ni el Inter, pero a los presidentes, o los expresidentes. Entonces, en vivo, los que ganan la batalla están también siendo combatidos. Y todavía hay una serie de rebeliones, toda la década de los 20, y todavía después de la construcción del partido de la Revolución Mexicana, y todavía hasta la época de Lázaro Cárdenas es cuando comienza a institucionalizarse este país. Algunos dicen por la vía de la política de masas. Digamos, esta frase célebre del tango de que 20 años no es nada, es decir, efectivamente, el momento en que Lázaro Cárdenas está nacionalizando el petróleo, el 38, son exactamente 20 años, 21 años del término de la Revolución Mexicana. Entonces, en los finales de los 60, principios de los 70, algún autor por ahí, Arnaldo Córdoba, por ejemplo, dice, es que la revolución debemos de atender su ideología, y se pone a revisar todas las actas del Congreso Constituyente de Querétaro, que empieza el 16, termina, como ya sabemos, el 17, y ahí descubre una cantidad de cosas tomando de base o de fuente originaria las actas sobre las que se lleva a cabo la discusión de los grupos carrancistas con los grupos zapatistas, villistas, etcétera. O sea, los que eran representantes, diputados constituyentes. Luego llega alguien como Héctor Aguilar Camín, y Héctor Aguilar Camín dice en La Frontera Nueva, no, es que lo que debemos de hacer no es revisar la historia de los perdedores, porque nosotros tenemos siempre que Villa y Zapata. No, debemos de revisar la historia de los ganadores. Y entonces se pone a hacer la historia de los sonorenses, o sea, de Obregón y Calles. Por eso se llama La Frontera Nómada. Y saca conclusiones de cómo este es un segmento de gente diferente a la que nosotros hemos idolatrado, que por cierto, hasta los 60, por ahí el 68, seguían siendo unos bandoleros, Villa y Zapata, y sus letras en oro, estas que están en oro en el Congreso de la Unión,
fueron colocados hasta los 60. O sea, antes teníamos una idea ahí media revuelta, también romántica, reivindicable, de quienes son dos víctimas y justicieros. Pero luego llega también alguien como Enrique Krause y escribe un texto que se llama Los caudillos culturales de la Revolución Mexicana, y su tesis ahí es que hay un choque y hay una tensión moral, ese es el concepto que usa, entre los intelectuales que tienen dificultades de entenderse con los generales que traen pistola en cinto. Sí, sí, sí. O sea, acordemos que los generales triunfantes traían pistola en el cinto. Entonces, el propio Obregón, todo el mundo recuerda que él, el que llegaba y lo recibía a tratar negocios de carácter político, si no lo traía el cinto, la pistola, el revólver, lo tenía ahí a la mano. Él, no guardaespaldas, él. Ajá. O sea, él mandaba matar, él tiraba balazos, era el presidente y tiraba balazos. Sí, bueno, sí, sí. esto siguió ocurriendo, sobre todo a los niveles de gobernantes, todavía a principios de los 60. Bueno, todavía en Nuevo León ocurría eso, hay recuerdos de gente que usaba la pistola todavía siendo gobernador. Era el México bravo, pues. El México bronco, que diría Reyes Orales o Bravos, efectivamente. Entonces, en realidad, el hecho de que, bueno, voy a hacer una relación acá con lo que está ocurriendo, de que ahora se suspende el desfile del 20 de noviembre, pues de alguna manera es como que cortar también una tradición que tú puedes decir nos sirve o no nos sirve, a veces es fastidiosa por otros motivos, ¿verdad? Porque se vuelve demasiado institucional y demasiado institucional quiere decir demasiado cargado hacia el reconocimiento de la institución presidencial o gubernamental, antes que un fiesta del pueblo y antes que de la revisión de un acontecimiento que nos debe haber dado lecciones. Y estas, creo que la producción que se llevó a cabo después del trauma del 68 posibilitó que se abrieran muchos temas, ya no solo sobre la Revolución Mexicana, sino de estudios de carácter social de épocas más recientes, y permitió un boom en ese sentido de producción. Entonces, pues la efeméride son muchas cosas, es la revisión, y la historia nunca, siempre se está reescribiendo, y hoy también, a la luz de las nuevas situaciones que se están dando, nos permiten, o estamos casi en la antesala de hacer una nueva reinterpretación. Bien. Luis Lauro, muchas gracias. Gracias por tu colaboración esta mañana. Mañana, Gracias a usted. 20 de noviembre, 103 aniversario de la Revolución Mexicana. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Gracias, Luis Lauro. Gracias, Pedro. Sí.